Ahí está, ahora sí, por fin. Entonces, como venía diciendo, cuando nosotros hablamos de fluidos, lo que pensamos es en algo que fluye, ¿no? Automáticamente es lo que piensa nuestro cerebro. Y para hablar de fluidos, entonces tenemos que decir de que los fluidos son más que nada líquidos y gases, ¿ok? Sé que hay un concepto más extenso, vamos a verlo después, pero primero quiero que se queden con esa idea. Fluidos nos vamos a referir tanto a líquidos como a gases. Eh, en años pasados, inclusive cuando yo entré a la universidad, veíamos una semana líquidos y una semana gases, por separados. Ahora estamos viendo los dos juntos, ¿no? Entonces, continuemos. ¿Qué son los fluidos, no? Es aquella sustancia que puede fluir y adaptarse a la forma del recipiente que los contiene. A ver, espera, un ratito en el que no cargaron las imágenes. Un ratito, chicos, acabó un pequeño lapsus. Voy a refrescar la página. A ver, ya está. A veces pasa así, ¿no? O sea, como que no cargan las imágenes y se quedan medio trabadas. Ya. Mil disculpas por eso. Ok, ahora sí, ¿ven? Ya. Entonces, ¿qué son los fluidos, no? Es toda aquella sustancia que puede fluir. Ya, este es el verbo. Sé que el verbo está en infinitivo, como les dije al inicio, y adaptarse a la forma del recipiente que los contiene. Entonces, solamente nos vamos a referir a dos, líquidos y gases. Y a ver, ¿cuál es la principal diferencia solamente viendo estas dos imágenes? Líquidos y gases. Acá pueden ver de que en los líquidos las moléculas están como que más juntas, ¿no? Y eso también justo habíamos hablado en el tema de la termodinámica, ¿no? Con el concepto de la entropía o la entalpía. Bueno, como pueden ver acá, la principal diferencia entre el líquido y los gases es obviamente la separación de las moléculas. Ahora, si nos referimos a lo que vendría a ser ya el cuerpo humano, nosotros somos 75% agua. En este caso, el sangre, o sea, de sangre. Pero si tú te preguntas cuánta sangre en sí tenemos en todo el cuerpo, bueno, solamente 5 litros. Y tú dirás, oye, o sea, son 5 jarras nomás. Ya. Ahora, dice 75% agua, pero también recuerda de que entre esa agua no solamente hay sangre. También, por ejemplo, tenemos el líquido cefalorraquídeo, cierta parte que también es plasma, y bueno, más fluidos que vamos a verlo después. ¿Ya? ¿Y cuál es la importancia del gas, o bueno, de los gases en general dentro del cuerpo humano? Bueno, en los pulmones y la capacidad respiratoria que estos tienen. Recuerden de que la principal molécula que nosotros vamos a absorber mediante los pulmones vendría a ser el O2, el oxígeno. Entra oxígeno y sale dióxido de carbono. Entonces, estos dos son los que más van a entrar. O bueno, lo que más le sirve al cuerpo. Recuerden de que también entra nitrógeno, carbono, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuánto va a ser el volumen de este gas que entra a los pulmones? Bueno, hasta 6 litros en una inspiración profunda. O sea, quiere decir de que nosotros inspiramos más contenido de gas que de líquido en una sola inspiración. La respuesta es sí. A ver, ponte de que tú te vas a la piscina un día, ¿no? Estás yendo con tu familia, un domingo que ya es de vacaciones, y luego dicen vamos a bucear, ya. Y tú aguantas la respiración y te metes a la piscina, ¿no? Ahí a bucear, todo estás jugando. En esa inspiración profunda, porque claro, hay inspiraciones corrientes, que es la que usas normalmente en modo automático, más bien perdonen por activar su respiración manual, ya. Eh, una cosa es la inspiración corriente, que es la que estás efectuando en cada momento, y otra cosa distinta es la inspiración profunda. Ya cuando lleguen a fisiología, inclusive, y vean fisiología respiratoria, van a ver de que va a cambiar el volumen del aire que va a entrar o va a salir de los pulmones, dependiendo de la acción que ustedes hagan. ¿Cómo? Eso se llama volúmenes y capacidades respiratorias. Y eso es todo un mundo, de verdad, es todo un mundo. Pero volviendo al tema, entonces quiero que sepan esto, ¿no? Tanto los fluidos pueden ser líquidos y gases y ambos están presentes en el cuerpo humano. ¿Ok? Acá hay dos fórmulas, tanto de la densidad relativa como el peso específico, que vamos a verlo más adelante, ¿no? Vamos a analizar. Así como también vimos el calor específico
¿ya? Y la capacidad calorífica igualmente. Recuerden, esos conceptos que yo voy dando acerca de capacidad o de calor específico, sí llegan a venir. Recuerden de que uno era con un grado de temperatura y otro era con masa, ¿ok? Si no se acuerdan, pueden volver a ver las clases. Y si aún así no se acuerdan, entonces, bueno, les hago recordar que tenemos un repaso que lo haremos ya días antes, días de hecho mucho antes del examen que ustedes vayan a dar. ¿Ya? Entonces eso, fluidos, ¿qué hacen? Fluir. Toda aquella sustancia que fluya es un fluido. Y se adaptan al recipiente que los contiene. Ya sea un líquido, puedes ponerlo en un vaso, puedes ponerlo en un balde, puedes ponerlo en cualquier recipiente, ya eh, esta sustancia se va a contener. Igualmente con los gases. Ya está. Entonces, acá es donde me voy a explayar un poco más porque les puede venir diferentes tipos de fluidos. Por si acaso, este pequeño gráfico vino el año pasado, ¿sí? Este año no vino, no lo vi en su PPT, pero probablemente les puede llegar a venir porque acá están todos los fluidos del cuerpo humano. Bueno, vamos a empezar de derecha a izquierda. La saliva. Bueno, ustedes ya conocen lo que es la saliva. Es la principal, es el principal fluido que se llega a crear para iniciar con la digestión. Ya tiene enzimas como la amilasa. Es un fluido orgánico, es incolora y el pH varía según el elemento que se llega a consumir. También tenemos la secreción vaginal. Recuerden de que este tiene más que nada bueno, tiene una función lubricante y el pH siempre va a ser ácido, de 3,5 o 4,5. Vale considerar de que en el caso de alguna infección bacteriana eh, o alguna infección para algún parásito, ya sea como la tricomonas vaginalis o como la gonorrea, el pH se va a volver un poquito más alcalino o mucho más ácido. Entonces tiene que mantenerse siempre esto, ¿no? También tenemos el moco. El moco, el cual es generado por los neumocitos tipo 1 en todo tu sistema respiratorio, ¿no? Esa especie pegajosa se produce en nuestro cuerpo y la principal función, chicos, ¿cuál va a ser? Proteger la vía respiratoria, tanto alta como la vía respiratoria baja. Lo que pasa, chicos, es de que, bueno, no sé si ustedes lo sabrán, probablemente sí, probablemente no. Pero recuerden de que cuando, o sea, siempre les han dicho, oye, ten cuidado, no respires aire frío. Ya. Eso es debido a que nuestro cuerpo como tal no puede soportar el aire a una temperatura muy baja. Entonces lo que siempre hace tu cuerpo es calentarlo, ¿no? Mantenerlo dentro de lo que sería la temperatura normal. Entonces el moco también llega a, pues, encargarse de regular eso, ¿no? Ahora, ponte que duermes sin polo en la calle y justo hace frío. Ya. No va a haber una correcta termorregulación, el moco no se va a generar y obviamente también pues va a afectar a los bronquios. Los bronquios y los bronquiolos son los que más sufren por este aire frío. Ahora, también para qué sirve el moco. Tiene también una función protectora. Cuando vienen bacterias, más en específico, por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae o quizás algunos virus que llegan a atacar lo que vendría a ser todo el tema respiratorio, con todas las células rotas que van rompiendo los virus o las bacterias, se van a ir pues destruyendo y generando inflamación. Entonces, como tú no puedes parar de respirar, ¿ok? Tu cuerpo está respirando en cada momento. Necesitamos tapizar eso, ¿no? Necesitamos pues corregir ese error lo más rápido posible. Entonces, ¿qué se suele? Pues botar el moco. El moco se utiliza también como pues una barrera protectora ante la destrucción por microorganismos. Luego también tenemos el cerumen, ¿no? Que lo podemos encontrar en todo nuestro canal auditivo. Bueno, recuerden que es una sustancia medio amarillenta que también pues sirve como el lubricante, ¿no? De lo que sería eh, nuestro sistema auditivo. Luego también tenemos el humor acuoso, ¿ya? Es cristalino. Y se va a encontrar ¿dónde? En la córnea, en lo que tendría que ser nuestros ojos. Luego las lagañas también va a ser pues una secreción de un moco cristalizado y bueno, va a ayudar
a lo que sería también la lubricación de lo que son los ojos cuando estos están cerrados, ¿no? Más específico te va a aparecer cuando duermes. Recuerda de que como tal las lagañas no te deben aparecer tanto, ya una o inclusive poco, demasiado poco nada más. Si es que te aparecen más lagañas, quiere decir de que hay una irritación o una inflamación de ese tejido. Más específico, por ejemplo, en las conjuntivitis te suele aparecer más lagañas. Así que también es indicativo de alguna enfermedad. El sudor. Bueno, el sudor es justamente uno de los principales fluidos que sirven para la termorregulación, ¿ya? Creo que lo vimos también la semana pasada. Tu cuerpo se va a ir calentando, ¿por qué? Debido a que haces más ejercicio. Entonces, al hacer más ejercicio, las partículas se mueven más rápido y por ende vas a generar más calor. Pero recuerda, la temperatura normal de tu cuerpo no puede subir más de 37,5. De hecho, no puede ni siquiera llegar a 38. Entonces, tu cuerpo, para poder regular eso, lo hace mediante medios físicos, o sea, el sudor. ¿Sí? Formado en las glándulas sudoríparas, que aparte de la termorregulación también, pues, ayuda a proteger la piel, ¿no? Luego tenemos la bilis. Bueno, la bilis es secretada por el hígado y tiene la principal función ¿de qué? De destruir las grasas, ¿ya? Hacer lipólisis. Recuerden de que las grasas que tú te comes ahí, tu KFC o tu broster de la tía Veneno, tu alita que te cuesta 7 soles o 5 soles, no puede destruirse tan fácilmente en lo que es el intestino. Entonces, lo que va a hacer la bilis es juntarlo y hacer de que se vuelva hidrosoluble. Al hacerse hidrosoluble es más fácil para nuestras enzimas que puedan destruir esos lípidos, ¿ya? Desechar lo que serían las grasas. Otra función que también tiene la bilis. Hay ciertos fármacos, hay ciertos medicamentos que ustedes van a tomar quizás ahorita o más adelante o cuando estén enfermos, que no se van a botar exclusivamente por la orina, sino se van a botar por la bilis, ¿sí? Recuerden que la bilis está hecho en sí ¿de qué? De colesterol. Entonces, algunos fármacos por el metabolismo del hígado se van a ir soltando por lo que sería la bilis. Y así consecutivamente se va a ir reutilizando. Creo que todos piensan de que es mejor que la grasa se vaya para la bilis y destruya más grasa, a que la grasa se almacene pues en nuestro abdomen y que bueno, genere esa pancita que muchos odian, ¿no? Y finalmente tenemos al semen, ¿no? El principal líquido de seminación pues varonil, ¿no? El cual contiene una gran cantidad de espermatozoides, millones, millones de espermatozoides. Bueno, creo que está de más hablar de qué es el semen, ¿no? Entonces, chicos, ya les hice un pequeñísimo resumen acerca de cada uno. No me he perdido más porque al final eso no llega a venir. Solamente le van a preguntarles acerca de los fluidos corporales, ¿no? Y bueno, recuerden, saliva, secreciones vaginales, moco, cerumen, humor acuoso, lagañas, sudor, bilis y el semen. ¿Esto vino del examen pasado? Sí. Este año no ha venido, cosa que me parece raro. O sea, no están dentro de sus diapositivas, pero igualmente se los dejo, ¿no? Ah, chicos, hasta acá todo claro acerca de los fluidos corporales y acerca de los líquidos y los gases. Ok, listo. Recuerden, si quizás piensan de que es un poco sencillo, es porque, de verdad, no les miento, así va a venir. Hasta inclusive los que han resuelto las preguntas pueden ver de que no es un nivel tan grande. Así que, vamos chicos, sí se puede, sí se puede. Ya sí mira, puede que se maleen con 2 preguntas, pero no se van a malear con todo, porque como dijo el doctor Anthony, así ustedes vean de que el profesor tiene una cara de malo. El profesor no quiere que ustedes jalen, de verdad. Hasta inclusive ya en cuarto ciclo tienen profesores malísimos, malos, 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 pero que solamente te asustan para que te pongan las pilas. Quizás te han visto un poquito dormido o que no le metes ganas y te miente que te va a jalar. Tranquilo, no te quiere jalar, en sí solamente lo hace para que te ponga las pilas, ¿no? Ya, así que seguimos. Bueno, entre las características que tenemos de los fluidos, que la principal característica fundamental es la fluidez. Un fluido cambia de forma de manera continua cuando está sometido a un esfuerzo cortante, por muy pequeño que éste sea, ¿ya? Así haya un esfuerzo que sea pequeño o un esfuerzo grande que genere el fluido,
este se va a ir cambiando de forma. Creo que se entiende con el tema del agua o con el tema de los gases, ¿verdad? Tú puedes comprimir los gases, tú puedes también comprimir, o bueno, modificar la estructura del agua y este se va a también moldear dependiendo al esfuerzo que está siendo sometido. También, la medida de la facilidad con la que se mueve vendrá dada por la viscosidad, relacionada con la acción de fuerzas de rozamiento, que eso también vamos a verlo más adelante. Ahora, ¿por qué es importante este tema de la viscosidad? Miren, nuestra sangre, chicos, ya, esto también es ya para que lo sepan para después. Nuestra sangre está compuesta de cuatro moléculas muy importantes. Bueno, cuatro células también. Vendría a ser glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, o también llamados trombocitos, y también el plasma, ¿no? Repito, ¿por qué es importante la viscosidad? Porque se aplica en la sangre. ¿Cómo? Primero conoces de que en la sangre hay eh, cuatro protagonistas, los cuales son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas y el plasma. Ya si tienes más nivel, puedes decir, ¿no? Glóbulos rojos, neutrófilos, basófilos, ya, pero eso después. Lo principal son estos cuatro. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la principal función de la sangre? Transportar oxígeno a todos los tejidos del cuerpo. Ya. ¿Y eso cómo lo va a hacer? Mediante los glóbulos rojos, que son los que contienen el oxígeno en la hemoglobina. Ahora, ¿tú crees de que si la sangre tiene la viscosidad de la miel, ponte, que es así bien, pero que bien espesa, va a poder llegar desde el cerebro hasta la punta de tus pies? Obviamente que no. Le va a costar, ¿sí o no? Va a haber más esfuerzo. Y eso suele pasar, aunque no lo crean. Tiene que haber un equilibrio entre estos cuatro componentes. Y si hay una mayor cantidad de glóbulos rojos en la sangre, entonces la sangre va a ser más viscosa. Por ende, al ser más viscosa, va a tener menos fluidez. Igualmente pasa con los glóbulos blancos, plaquetas, plasma, pero en sí más con los glóbulos rojos. Y al contrario, si hay menor cantidad de glóbulos rojos, entonces tu sangre será más fluida, o sea, menos viscosa. Pero recuerda, estamos verificando lo que es la función principal de la sangre, ¿cuál es? Transportar oxígeno a todos los tejidos del cuerpo. Entonces, ¿la viscosidad en un fluido aumenta? Digo, perdón, ¿la viscosidad en un fluido es importante? Sí. ¿Y por qué es importante? Porque pues nos garantiza de que las funciones de ese fluido, al menos si es que hablamos del cuerpo humano, sean de manera correcta y eficiente. Hay varias enfermedades hemolíticas que pueden afectar esto, ¿no? Tanto como la anemia o como también algunas coagulopatías. Pero eso lo veremos después. Entonces también quiero que vean esto, las fuerzas de rozamiento. Y a esto me refiero. Chicos, hay dos tipos de flujo, ¿ok? El flujo laminar y el flujo turbulento. ¿Esto vino? Sí. Esto sí vino. ¿Ya? Es importante, de hecho. El flujo laminar, chicos, es aquel flujo que, bueno, es el que más van a ver. Es el que, por ejemplo, tú prendes una manguera, ¿ya? Para regar tus plantitas y sale así, recto. Ahora, ¿cuál es o qué es lo interesante de este flujo? O sea, la cantidad de líquido que esté al medio va a ser veloz, o sea, va a ser más veloz que las moléculas o el líquido que esté pegado a las paredes. Y esto se le conoce como fuerza de rozamiento, ¿sí? Fuerza de rozamiento. Esto probablemente lo han visto en física, pero para la gente que no sabe mucho física, incluyéndome a mí yo del 2022, ya, miren, le voy a explicar con un ejemplo súper sencillo. A ver, tenemos un pasadizo, ¿ya? Ponte de que acá está nuestra puerta de nuestra casa, acá tenemos un pasadizo, ya, y acá está nuestro cuarto, ¿no? Ya. Entonces, si nosotros vamos por el medio,
sin chocarnos con las paredes, obviamente vamos a llegar en segundos. Pero ¿qué pasaría si tú quieres caminar, o sea, entras por la puerta de tu casa y para ir a tu cuarto te vas, pero pegado a las paredes? Obviamente te vas a retrasar, ¿no? Obviamente nadie camina así, pero hagamos el ejemplo. Si caminas pegado a las paredes, obviamente vas a llegar más lento. Ya, a eso se refieren con el flujo laminar. O bueno, al menos esa es la magia del flujo laminar. Aquel volumen que esté circulando sin tener contacto con ninguna de las paredes, en este caso de las paredes de las arterias, va a ir a una mayor velocidad. En cambio, el volumen sanguíneo, o bueno, el volumen del fluido que esté pegado a las paredes, va a ir a menor velocidad porque está con una fuerza de rozamiento. O sea, las paredes, o sea, está yendo pegado a las paredes, pues, ¿no? Y acá va a haber una fuerza que lo va a impulsar para el lado contrario. Chicos, hasta acá se me entendió, por favor, porque este tema, este concepto a veces es un poquito mareado. A ver, ¿se me entendéis acá lo que es el flujo laminar? Está al medio, va al rápido. Está pegado a las paredes, va lento, porque obviamente es como si estuvieras caminando pegado a la pared. ¿Ok? Ya. Ahora, ¿qué pasa en ciertos casos, ya sean enfermedades o ya sea quizás por algún defecto, el flujo turbulento? Como pueden ver, ya no va recto. Ya no es que los que están pegados a las paredes van más lento y que los que están al medio van más rápido ya. En el flujo turbulento, como pueden ver, va así como unas turbinas, o sea, va como, o sea, no va a ir correctamente, o sea, va a estar siempre dando vueltas y vueltas y vueltas. No va a haber en sí, pues, un flujo de manera lineal, sino va a estar así dando como si fueran unos pequeños remolinos. Y obviamente eso puede alterar. ¿Por qué se pueden generar estos remolinos? Quizás por placas de coágulos o también por placas de grasa, ¿no? De colesterol que se quedan aquí pegadas. Que eso obviamente como hay una obstrucción puede generar un flujo turbulento que recuerden, cuando hay un flujo turbulento no llega correctamente la sangre a todos los tejidos del cuerpo. ¿Y por qué? Porque cuando hay un flujo turbulento la fluidez disminuye, ¿ok? La fluidez disminuye. Vamos con un ejemplo acá. Miren, aquí, toda esta parte de acá, la sangre, bueno, los glóbulos rojos, el flujo en sí de la sangre está yendo recto, ¿no? De manera laminar. Y en sí deberían irse para ambos canales de manera equitativa y también siguiendo el flujo laminar, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Como acá hay una placa de ateroma, o sea, hay aquí lo que vendría a ser una capa de grasa, ¿ya? Que va a generar un flujo turbulento. Se van a ir ahora así moviendo lo que vendría a ser el flujo de la sangre, como si fuera en manera espiralada. ¿Y esto qué va a generar? De que pues no llegue correctamente la sangre a todos los tejidos del cuerpo. Ahora, ¿cómo puede venir esta manera de pregunta? Quizás les pueden dejar un mini caso con algún paciente que sufre obesidad o que les puede decir que come chatarra y les pueden decir cuál es el flujo correcto en este ejemplo, ¿no? Y ustedes obviamente van a decir un flujo turbulento, ¿ya? Flujo turbulento. Hasta acá, chicos, ¿se me entendió todo? Hasta aquí todo claro, con flujo laminar, flujo turbulento. Muchas gracias, 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 gracias. Ya está. Ahora, ¿cómo es un fluido ideal? A ver, ¿cómo sería mi pareja ideal, no? Así, igualmente, pues obviamente no existe, ¿no? Igualmente con el fluido ideal. Si la sangre se comportase como un fluido ideal, o sea, como un fluido perfecto, o sea, es decir, sin viscosidad, se podría utilizar el teorema de Bernoulli y considerar que cualquier punto del fluido situado a una altura h con velocidad v y con presión absoluta p, se cumplirá la siguiente ecuación. Probablemente hayan visto esta ecuación en la academia. Y claro, puede funcionar con cualquier fluido, más que específico más específico con el agua, ¿no? Pero recuerda, la sangre no es un fluido ideal. La sangre no es un fluido perfecto. Porque la sangre que contiene, ya te dije, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas.
El plasma no lo contamos en sí porque el plasma en sí es la parte líquida, pero contiene células, ¿ya? Y encima, estas células contienen también electrolitos como el sodio, el potasio, el cloro, el calcio. Ya, eso es lo que va a generar que sea viscoso. La sangre no es un fluido perfecto porque tiene viscosidad. ¿Se me entiende hasta acá? Entonces, no se podría utilizar el teorema de Bernoulli cuando hablemos de ejercicios que quizás involucren lo que sería la sangre. Acá está el tan conocido, pues, teorema de Bernoulli, ¿no? Que bueno, en el agua funciona muy bien, pero en la sangre no. Porque recuerden de que va a estar ahí los glóbulos rojos flotando, los glóbulos blancos, se van a chocar entre sí. Y eso que si siguen un flujo laminar, no siguen quizás un flujo turbulento, ¿no? Ahora, recuerda, hay una resistencia o fuerza de frenado que ejercen las paredes interiores de la manguera sobre las capas de fluido que están en contacto con ellas. Eso es lo que también pues, va a generar cierta turbulencia o cierta viscosidad, ¿ok? Como en el ejemplo de la sangre. Ahora, definamos lo que vendría a ser presión. Bueno, el concepto más sencillo de este vendría a ser fuerza sobre el área. Ahora, una pregunta, Asael, profesor Asael, ¿van a venir ejercicios de presión? Y la respuesta es probablemente sí, ¿ya? Probablemente. ¿Y por qué? Porque como les explicó el tutor, al menos con la profesora Miriam como coordinadora, sí dejaron ejercicios, pero este año con Justina, pues yo pienso de que va a ser un examen más teórico. Igualmente todo lo que sean ejercicios de presión o de teorema de Bernoulli, lo vamos a ver después en la parte práctica. Pero al menos concéntrese ahorita en lo que vendrían a ser los conceptos, ¿sí? Y con presión más que nada va a ser fuerza sobre el área. Y es de cómo se va a venir en pascales. Principalmente en pascales, ya chicos. Esa va a ser la unidad de medición, ¿ok? Pascales. Para sobre área. Y ahora, otros dos conceptos que también preguntaron, a manera así para marcar. Presión absoluta y presión relativa. Una presión absoluta, ¿qué va a ser? Aquella donde la presión se mide en relación a un vacío perfecto, basada en una presión de referencia de cero o de ninguna presión. Recuérdense este concepto, algo perfecto. Y la presión relativa es la presión de un sistema que existe por encima de la presión atmosférica. El valor de la presión relativa corresponde a la diferencia entre la presión absoluta y de la presión atmosférica. O sea, esta es una presión real. Yo lo que suelo hacer para acordarme es lo siguiente. Absoluta vendría a ser algo imaginario, algo perfecto. Y relativa, solamente le cambias acá, ¿no? De relativa a real. Es una presión que de verdad existe en nuestro sistema. Porque recuerda que también tenemos la presión atmosférica, ¿ya? Y aparte, pues, esta la podemos medir junto a la que sería una presión absoluta para poder sacar un valor real. Y ahí vendría a ser la presión relativa. ¿Ok? Acá también tienes lo que sería la ecuación. Presión absoluta es igual a presión atmosférica más presión, pues, relativa. Luego también tenemos la hidrostática. De nuevo vamos a repasar. Hidro, agua. Y estática, ¿a qué se refería? Bueno, en este caso, a un equilibrio, ¿cierto? Los seres humanos somos una gran tubería caminando por todas las tuberías sanguíneas, tanto de arterias, venas, linfas, y por dentro estamos llenos de caños, tubos, mangueras, fuelles, bolsas y otro conjunto de espacios anatómicos que contienen fluidos. Entonces, a eso se refiere con la hidrostática. O sea, básicamente, al menos en lo que es el cuerpo humano, el estudio de esta gran tubería candente que tenemos dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Y por eso tenemos que hablar acerca de dos conceptos más, acerca de la densidad y del peso específico. La densidad en sí es la relación entre la masa y el volumen de una sustancia, ¿ok? Masa entre volumen. Y el peso específico es la relación entre el peso y el volumen de una sustancia, ¿no? Como acá, peso y volumen de una sustancia.
Ya está. Acá también, chicos, les repito, solamente vino como tal conceptos. Este tema, chicos, es más full conceptos nada más, porque en sí sería más práctico, o sea, más ejercicios, pero eso vamos a verlo en la segunda parte, ¿no? Luego tenemos la ley de Pascal, que bueno, ¿qué nos dice, bueno, esta ley? Un cambio de la presión aplicada a un fluido es transmitido a todos los puntos del fluido ya, y a las paredes del recipiente que lo contiene. ¿Cuáles son las características de este? Un sólido al entrar en contacto con otro ejerce una fuerza en su superficie tratando de penetrarlo. El efecto deformador de esa fuerza o la capacidad de penetración depende de la intensidad de la fuerza y del área del contacto. La presión es la magnitud que mide esa capacidad. Entonces tenemos, ponte este sistema, ¿ya? Acá ya está cargado obviamente con el fluido, ponte que esto es agua nada más. Entonces, cuando se ejerce una fuerza en cierta parte de lo que vendría a ser el sistema, esa fuerza luego va a generar otra fuerza opuesta en la otra parte del sistema. Básicamente eso nos habla acerca de la ley de Pascal. Como dice, un cambio de presión aplicada es transmitido a todos los puntos del fluido. Entonces, la fuerza que nosotros ejercemos acá, ponte, acá nos paramos, ¿no? Acá nos sentamos, nos paramos, estamos ejerciendo un peso, unas fuerzas hacia esta parte del fluido, y esa fuerza que nosotros estamos generando se va a transmitir por aquí, pero voy a ponerlo con otro colorcito. Esta fuerza se va a transmitir para acá, para aquí, hasta llegar a la otra superficie, ¿no? Y así generando una fuerza número 2. ¿Se me entendió hasta acá, chicos? Si nosotros ejercemos una fuerza en un punto del sistema, luego esa fuerza se va a transmitir a todas las partes del fluido hasta llegar a la siguiente, ¿no? Y no solamente va a pasar aquí nada más, en estas zonas, sino esta presión que estamos ejerciendo se va a transmitir a todas las partes del fluido, ¿sí? A todas las partes. Y bueno, acá también tenemos pues ejemplos de fluidos incomprensibles y fluidos compresibles, ¿no? Por ejemplo, un fluido incompresible sería el agua, ¿ya? Este obviamente cuando le metes más presión va a llegar a un punto donde va a colapsar y bueno, va a salir de lo que sería el recipiente. Muy opuesto a lo que vendría a ser comprimir un gas. El gas sí es un fluido compresible. Así le metas toda la presión del mundo, este nunca va a salir de lo que vendría a ser su recipiente. También importante con esto. ¿Por qué? Porque me acuerdo muy bien de que en el examen vino para relacionar, ¿ya? Y dieron varios ejemplos, ¿no? Como la saliva, o como por ejemplo el oxígeno, el dióxido de carbono, y tenías que marcar ahí cuál era compresible y cuál era incompresible, ¿no? Bueno, estaba sencillo en sí, porque si sabías de que era líquido, pues obviamente incompresible, jamás lo vas a comprimir tanto. Siempre va a buscar la manera de salir. En cambio, si es compresible, normal, ¿no? Después acá tenemos lo que serían las fuerzas tanto de cohesión como las de fuerzas de adhesión, ¿ya? Son las fuerzas atractivas de las moléculas del líquido, causante de la tensión superficial, llamadas también las fuerzas de cohesión. Este concepto quiero que al menos se lo aprendan muy bien, más que los demás. Este de aquí, tensión superficial. Este más que nada nos habla acerca de que, a ver, voy a poner un ejemplito. Acá tenemos un vaso de agua, ¿ya? Tenemos un vaso de agua. Acá lo hemos llenado, ¿ya? ¿Esto qué nos quiere decir? De que las fuerzas del agua que están tanto en la parte inferior como en la parte más externa se van a ir peleando. O sea, tanto las fuerzas de abajo van a subir y las fuerzas de arriba van a bajar. Y este equilibrio va a generar una fuerza en lo que sería la superficie, haciendo de que ésta tenga cierta resistencia. Por eso se le llama la tensión superficial. Es la suma de fuerzas internas que se van chocando unas entre ellas y van generando al final una fuerza externa. ¿Cómo? No entendí. A ver, seguramente habrás visto imágenes de un mosquito que se queda parado en el agua.
Y tú dirás, oye, ¿cómo el mosquito se queda parado en el agua si es que no, o sea, no es que él tenga poderes ni nada, ni que tenga pues unas patitas que tengan eh, hidrofobia? No, 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 para nada. Lo que pasa es de que como hay esta lucha entre fuerzas tanto internas, tanto las fuerzas de abajo de un recipiente se van a pelear con las fuerzas de arriba, ¿ya? Lo digo de esta manera para que puedan entenderme. Las fuerzas que están más en la superficie van a bajar y las fuerzas que están más abajo van a subir, y esto va a generar una suma de fuerzas internas. Y eso al final, cuando entre en equilibrio, se va a generar una tensión, ya, una fuerza en la parte externa. Y como acaba de haber un equilibrio, chicos, en la parte de la superficie de este vasito, si se para quizás un mosquito o alguna mosquita bien, bien, pero que bien chiquita, no se va a hundir, porque acá ya existe una fuerza. Ahora, es muy diferente así, por ejemplo, el agua está en turbulencia. Cuando el agua está en turbulencia, ahí sí, obviamente, pues se van a ahogar, no puede pararse nada, ¿no? Pero si el agua está en equilibrio y hay esta suma de fuerzas internas, sí va a generar cierta resistencia en la parte más externa, y bueno, es lo que se le llama como tensión superficial. ¿Cómo también se puede explicar esto? Mira, ahora sí, vayamos con la parte clínica, ¿sí? Sí conocemos los alvéolos, ¿cierto? Los alvéolos. Es la parte final de nuestro sistema respiratorio. Ok, ¿qué pasa? ¿Cuál es la importancia de los alvéolos? Aquí es donde se va a generar el proceso de la hematosis, o también llamada el intercambio gaseoso. Tú dirás, oye, yo respiro, sí, pero en sí donde se va a cambiar el oxígeno y el dióxido de carbono van a ser aquí, en los alvéolos. Los alvéolos van a estar aquí irrigados por varios, pero que varios vasos sanguíneos, ¿no? Que van a envolver al alvéolo como si fueran unas ligas. Pero ¿qué es lo importante de acá? Adentro de los alvéolos, chicos, ya adentro de los alvéolos, ya pone que está solamente un alvéolo nada más, va a existir agua a los alrededores, ¿ya? Van a haber agua a los alrededores de los alvéolos. Y obviamente en la parte interna es donde va a estar el aire, ¿no? El oxígeno. Pero a los lados de las paredes va a haber agua. Ahora, ¿esto es importante? Sí, porque esto va a generar una presión interna que va a hacer de que el oxígeno se vaya hacia los vasos sanguíneos y que de igual manera el CO2 suba, ¿no? Para luego ser expulsado. Pero ¿qué pasa? Esta agua, como les digo, también va a querer llegar a la tensión superficial. O sea, va a estar así con una pelea de fuerzas internas. Las que están más en la superficie se van a pelear con las que están más abajo, ¿no? En lo más profundo. ¿Y esto qué puede generar? De que toda esta agua se junte en uno y bueno, logre hacer una gran cantidad de agua, inclusive inundando el alvéolo. Repito, esta agua que está alrededor del alvéolo es importante para el cambio de presión, ya para el cambio de gases. Pero tiene que mantenerse a la raya, porque si esta agua se junta en una sola, lo que va a hacer es que el alvéolo colapse. ¿Y qué pasa cuando el alvéolo colapsa, chicos? Ocurre una enfermedad muy conocida, al menos en niños, que se le conoce como la atelectasia, cuando hay ruptura de alvéolos. Y para esto, para hacer de que la tensión superficial de este alvéolo, o sea, que el agua interna del alvéolo no llegue a afectarlo, o sea, que no llegue a afectar el sistema respiratorio, existe una molécula que lo genera nuestro cuerpo mismo, que se llama el surfactante. ¿El surfactante qué va a hacer? Va a disminuir la tensión superficial del agua que está internamente en los alvéolos. Se va a poner aquí, así. Por cada molécula de agua se va a poner al medio, haciendo de que estos no se junten y de que no haya esa pelea interna, ¿no? Para que no generen una fuerza en común y no logren destruir las paredes del alvéolo. En pacientes que quizás tienen enfermedades respiratorias,
pues esta ruptura de los alveolos, la falta de surfactante puede alterar mucho la función respiratoria. Recuerden de que los alveolos no se regeneran. Una vez rotos, nadie más lo va a recomponer. Y ese es quizás el principal miedo o preocupación, ¿no? Entonces, chicos, recuerden, tensión superficial se refiere a el equilibrio de las fuerzas internas del agua que van a generar al final una tensión ya en la parte más externa, ¿no? En la parte superficial, que va a tener una fuerza, ¿no? Que no puede ser rota. ¿Hasta acá se me entendió, chicos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Pongan un like o dejen, explica de nuevo, por favor, si no, para seguir. Ok. Recuerden de que pueden preguntar, ¿ya? Y si tienen quizás alguna duda, pueden también hacerme el privado, normal, no tengo ningún problemita. Se llama atelectasia, Rebeca. Voy a pues decirlo acá, atelectasia, por si quieres quizás investigar un poquito más. En sí no es una enfermedad, es más una condición que le suele pasar a estos pacientes, ¿no? Que quizás presentan problemas a nivel respiratorio. Ok, entonces continuemos. Ahora hablemos acerca de lo que serían las soluciones. Bueno, también esto lo hemos visto en el tema de química, ¿no? Las soluciones sería más que nada la suma entre soluto y solvente. Es una mezcla homogénea de dos o más sustancias, en donde aquella que se encuentra en mayor cantidad se denomina solvente y los demás solutos. Por ejemplo, el aire es un soluto de gas con gas. La gaseosa del líquido con gas. El paladio, un gas con el sólido. El agua o el etanol, que tanto tomamos quizás en las bebidas alcohólicas, líquido con líquido. El cloruro de sodio, sal, con agua también, vendría a ser sólido y líquido. Y la aleación de cobre con zinc, o sea, latón sería una solución de sólido con sólido. ¿Ya? Recuerda, soluciones, soluto, solvente. ¿Ok? Soluto, solvente. Soluto es lo que le agregas y solvente usualmente viene a ser el agua. Ahora, la clasificación de estos, bueno, perdón, de este, dependiendo del soluto, pueden ser moleculares o iónicas. Dependiendo de la concentración, pueden ser diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas. Aquí tenemos, ¿no? Ponte, hay poca concentración de solutos, ¿ok? Entonces es diluida. Hay una concentración aceptable, concentrada. Hay mucho más, saturada. Y cuando ya es demasiado, sería una sobresaturada. Y cuando hablamos de propiedades químicas, pueden ser tanto ácidas, básicas o neutras. Este tema de los hidrogeniones y de los hidroxilos lo vamos a ver ya en la clase de pH. Obviamente cuando lleguemos a la clase de pH, ¿no? Que para eso todavía falta un montón, chicos. Así que tranquilos. Entonces recuerden, clasificación de los solutos moleculares e iónicos, debido a la concentración, pueden ser diluidas, concentradas, saturadas o sobresaturadas. Y propiedades químicas pueden ser ácidas, básicas o neutras. Y ahora con las propiedades coligativas. ¿Qué son las propiedades coligativas? Bueno, más que nada, son aquellas propiedades que son características de una solución que dependen de la relación entre el número de partículas del soluto y las del disolvente. Por ejemplo, si es que no me entendiste esta definición, mira los ejemplos. Cuando te hablan acerca de la disminución del punto de la congelación, al toque, coligativa. Si es que te dejan algún ejemplo en el examen que te hablen acerca de que, no sé, aquella botella que tenía una temperatura tal necesitó menos calor para disminuir su temperatura, ya, al toque vas a decir de que es una propiedad coligativa. O también la elevación del punto de ebullición. Por ejemplo, también si te dejan algún caso donde te habla acerca de una olla a vapor que en la costa se hervía a tal cantidad de temperatura y que en la sierra tenía otra cantidad de temperatura para poder hacer ebullición, al toque también habla que es una propiedad coligativa. La presión osmótica también.
Recuerden, la cantidad entre, pues, sales y agua. Y también la disminución de la presión de vapor. Estas cuatro vendrían a ser las propiedades coligativas que les pueden llegar a venir en el examen. Hay una quinta. Ahorita no recuerdo bien cuál era, ya, perdonen por esa parte. Pero estas cuatro son las que más les llegan a venir, ¿sí? Propiedades coligativas. ¿De qué dependen? De la concentración de las soluciones. ¿Ya? La concentración de las soluciones. Disminución del punto de la congelación, la presión osmótica, disminución de la presión de vapor o elevación del punto de ebullición. Y bueno, ya para terminar, hablar acerca de los fluidos que hay dentro del cuerpo humano. Como pueden ver aquí, pues como tal solamente de fluidos, el hombre tiene una mayor cantidad, que vendría a ser el 60%, y las mujeres el 55%. Pero ¿por qué las mujeres tienen menos agua que los hombres? Ya. En sí esta diferencia es más que nada por algo anatómico. Como bien sabrán, las mujeres pues tienen una mayor cantidad de lo que vendría a ser pues contenido lipídico dentro de su cuerpo. ¿Ya? Por ejemplo, en glúteos o en mamas, o también alrededor de todo el cuerpo, es normal. Y eso pues también les resta cierta cantidad de agua, ¿no? En cambio, los hombres pues no tienen tanta cantidad de lípidos, ya tanta cantidad de tejido adiposo alrededor del cuerpo. Naturalmente hablando, ¿no? Obviamente estamos hablando de un paciente sano. Entonces, ¿eso quiere decir de que una mujer tiene que consumir menos agua que un hombre? No, 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 no. Solamente acá te habla de una relación entre agua y, pues, el cuerpo. Pero en realidad ambos tienen que tomar la misma cantidad de agua, ¿no? Que recuerden, es 1.2 litros. Ya, 1.2 litros de agua. Ahora, este 60% o 55%, si eres mujer, se va a dividir en dos también. En el líquido intracelular y en el líquido extracelular. Y acá quiero hacer un pequeño énfasis, ¿ya? Como pueden ver, la mayor cantidad del líquido va a ser el líquido intracelular y una menor parte el líquido extracelular. En el líquido intracelular, y ya te preguntas de examen, e inclusive es pregunta ya de internado, pregunta de serums, porque siempre viene, el principal electrolito intracelular es el potasio, ¿ok? Eso les va a servir hasta en fisiología, en biología molecular, en bioquímica, en patología, en cardiología, todo, ¿ya? Todo. El principal ion intracelular es el potasio. Y el principal electrolito extracelular va a ser el sodio, ¿ya? ¿Ven cómo se relaciona siempre? Sodio y potasio, ok, era por eso. Ahora, 2/3 de lo que son los fluidos del cuerpo van a ser por agua intracelular y solamente 1/3 de ellos va a ser por líquido extracelular. Ahora, este líquido extracelular se va a dividir también en dos, en el líquido intersticial y en el plasma. El plasma es solamente la parte líquida de la sangre, ¿no? Obviamente botando todo lo que es glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Y el agua intersticial es aquel agua que va a estar alrededor de las células, ¿sí? El agua que está alrededor de las células. ¿Ok, chicos? ¿Hasta acá se me entendió? Recuerda de que una persona normal tiene que tomar 1.2 litros de agua. Pero si eres una persona que hace ejercicio y hace constantemente actividad física, tiene que hacer, tiene que tomar 2.4 litros de agua. Sé que se habla mucho acerca de los 8 vasos, y mal no está. Pero al menos asegúrate de que, o sea, como decimos vasos y todos tenemos diferentes medidas de vasos. Entonces, por eso mejor, yo te digo 1.2 litros, ¿no? Es una persona normal, obviamente. Y ya si hace ejercicio, 2.4 litros. Ok, hasta aquí. ¿Se entendió todo, chicos? ¿Todo correcto hasta acá? Déjenme un like, por favor. Ok. Entonces, chicos, les estoy dejando las preguntas
por favor, no tengan miedo. Sé que es por la pura lo que les digo porque es su primer examen en San Marcos y bueno, suelen tener cierto miedo. Sí, Osmosis es para, es para la siguiente. Es si vamos a ver electrolitos a montón. Ah, ok. De nuevo, voy a repetir. Ya. Recuerdan, del 100% del cuerpo humano, el 70% en hombres y 55% en mujeres solamente va a ser agua. Ahora, dentro de esta agua interna de nuestro cuerpo, se va a dividir en dos, en líquido intracelular y líquido extracelular. O sea, el líquido que está adentro de las células, o sea, el citosol, citoplasma, y el líquido que está afuera de la célula. ¿Ya? Una mayor parte del líquido va a ser el intracelular, ¿ya? El líquido que está internamente. Y una pequeña parte va a ser el líquido extracelular, que obviamente está por la parte externa, ¿no? Bueno, valga la redundancia. Lo que yo les decía que era una pregunta que siempre viene, inclusive en los exámenes de fisiología, biología molecular, hasta serum todavía, es ¿cuál es el principal electrolito, el principal ion que vamos a encontrar en el líquido intracelular? Y ese va a ser el potasio. El potasio está más contenido en el líquido intracelular. Y de la manera contraria, el mayor ion que vamos a encontrar en el líquido extracelular vendría a ser el sodio. ¿Ya? Pero cuando nos referimos al líquido extracelular, nos referimos a dos, al líquido intersticial y al plasma sanguíneo. ¿Qué nos menciona el líquido intersticial? Es aquella parte de agua, ya, por decirlo de la buena u otra manera, que va a estar alrededor de las células. No va a estar en la sangre, o sea, no va a estar dentro de los vasos sanguíneos, no va a estar tampoco internamente, sino va a estar rodeando las células, ¿no? Rodeándolas. Ese le llama el líquido intersticial. Y un 20% sobrante es aquel líquido que se encuentra en el plasma sanguíneo, ¿no? Pero recuerden de que es una pequeña parte porque más está lo que vendría a ser los glóbulos rojos, blancos, plaquetas, ¿no? Ya. Entonces tenemos líquido celular, todo el líquido que está contenido en las células, donde el mayor ion es el potasio, y líquido extracelular, que vendría a ser líquido intersticial, que está alrededor de las células, y el plasma sanguíneo. Ahora sí, Ximena, ¿te quedó un poquito más claro? Ok, listo. Así, chicos, pregunten nomás, sin miedo, no tengo para explicar todo el día. Bueno, que no todo el día, ¿no? Pero sí. Ya, entonces, una vez dicho esto, muchas gracias a todos, chicos. Por favor, repasen. Voy a mandar las preguntas y bueno, que tengan un bonito día, chicos. Por favor. Listo. Eso era todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos. Bye, bye. Ya chicos, ¿qué tal les pareció la clase del profesor Azael? Un momentito. Muy bien, a ver qué pasó. Ya está. Ok chicos, ya acabamos con la parte de teoría, vamos a comenzar con la parte de práctica. Ya vamos a comenzar. ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal les pareció? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, sí, no, no, sí. Ya, parece que sí. Un momento chicos, estoy viendo acá unos mensajes. Ya le voy avisando al profesor de teoría, de práctica que voy entrando. Uf, chicos. Esta sería ya la penúltima clase que daríamos, la siguiente sería la última clase, que toca ver, o sea, ya no sabríamos qué tema tocarían. Si la siguiente clase tocan el tema de pH, vamos a hacer pH, pero si no, no vamos a hacer ese tema. Porque les recuerdo que en semana de parciales, que es el viernes, el profesor no puede enseñar teoría, no debería enseñar teoría. ¿Por qué? Porque es semana de parciales, es semana de que tiene examen.
No pueden inculcarles una teoría de lo que no va a haber, porque ese día no tendrían práctica, tendrían examen. Así que, sí, así que suponiendo, si todo es correcto, el siguiente tema que toquen sería el último que venga en su parcial. Obviamente suponiendo que ya esté todo correcto y todo bien, bueno, todo bien encuadrado. Si no, si meten un tema más, no importa, lo trabajamos. Sin más, no se preocupen, chicos. Ya está, ya se unió el profesor de práctica. Vamos a comenzar ya con la parte de práctica de fluidos. Van a aplicar su Bernoulli. Chicos, por favor, su calculadora tengan a la mano, por favor. Ya vamos a comenzar ya. Ahí está. Profesor Vita, ¿está listo para empezar? Sí, ya, listo. Ok, chicos, los dejo para que hagan la parte de práctica. No se olviden, chicos, cualquier duda o pregunta pueden hacerla y no olviden participar, chicos. Que a los participativos le damos a un descuento en el repaso. Sí, avisé eso, no me acuerdo si avisé eso. Ok, chicos, los dejo con su profesor de práctica. Víctor, puedes comenzar. Listo, listo. Buenas tardes con todos. En una nueva semana. Ya estamos, bueno, en la primera clase de mayo. Muy bien. En esta semana nos toca el tema de fluidos. Tenía el tema previsto de osmosis, pero el tema de osmosis creo que pasará a siguiente o no sé cómo será. Ya se me acuerda, me informará el coordinador. Miren, estamos cerca del parcial. ¿Qué consejo le recomiendo yo? Estudien. Aparte de estudiar, obviamente, estudia conciencia. Yo les voy a decir algo que es una realidad y que pese a eso, muchos jalan. Si no estudias, obviamente vas a jalar. Y la mayoría de personas que han jalado no han estudiado. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Estudiar, repasar a conciencia. Y tú repasaste a conciencia, prácticamente el examen va a ser papayita. ¿Por qué? Porque formularios son cosas tan prácticas que personas, ejemplo, que no son tan matemáticas, por así decirlo, les va complicado, obviamente. Pero personas que sí ya tienen cierto dominio de matemáticas, física, química, por eso están en la academia, sí la vas a hacer más fácil, pues no. A mí sí me hizo un poco, no tan fácil tampoco, pero sí me ha hecho, por así decirlo, de 1 al 10, un 5 por ahí. Mire, yo lo que hacía en el curso de este curso antes se llamaba Ciencia Naturaleza 2, antes se llamaba yo ese curso, yo llevé con la profesora Miriam, pues, ¿no? O sea, ella era coordinadora en ese curso. ¿Yo qué hice? No sé si ahora se permitirá. Antes yo estaba en todos los laboratorios. En los laboratorios desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en ese momento era. No sé cómo será ahora. Yo estaba desde esa hora hasta esa hora. O sea, todo el día prácticamente estaba. Estaba todo el día. Y ahí, por ejemplo, repetidamente uno se le queda. No sé si ahora será permitido que puedan entrar a laboratorios que no sean su horario, no lo sabría decir, pero yo lo que hacía era eso. Consultaba a diferentes profesores, por eso ya sé cómo preguntan los profesores y otros no, y también conozco a los profesores que, acá seamos sinceros, no conocen el tema. Listo, vamos a comenzar ya, me da mucha palabrería. El tema del día de hoy es fluidos. ¿Qué vamos a ver? Caudal, presión hidrostática, ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli. Son ejercicios prácticamente teóricos, porque pueden entrar para teoría o práctica. Vamos a ver. ¿Qué son los fluidos? Seguramente ya les habré explicado qué es el fluido, etcétera. Pero en sí, los fluidos tienen varias características. Una de ellas es la capacidad de fluir, su mismo nombre dice, que pueden traspasar de un entorno a otro, una botella, un vaso, hasta puede derramarse en sí. Dilatación de la forma, porque esto no tiene un volumen, por decirlo, definido, porque adoptan el donde los contiene. Después vamos a ver la viscosidad. Obviamente, miren, la viscosidad se basa en la resistencia al fluir. Por así decirlo, tú comparas la miel, por ejemplo, con el agua. Obviamente la miel ves que va más lento, etcétera, mientras que el agua normal, ¿no? Así es la viscosidad, que también era un tema, o sea, una semana completa de la viscosidad en la primera parte de biofísica, pero creo que ya no está, creo. Muy bien, a ver, le voy a hacer una pregunta. Este tiene ejemplo. Esta es viscosidad uno, viscosidad 2. Pregunto, ¿quién de los dos tiene mayor viscosidad? Mayor viscosidad. A ver, pregunta para ustedes.
Son dos. A ver, ¿la miel o el agua? Supongamos la miel o agua, diga. El 2, ya, muy bien. Acuérdense que la viscosidad es la resistencia al fluido, o sea, a mayor viscosidad, mayor resistencia. Obviamente el que tiene mayor resistencia es la miel. Listo. Ya la respuesta de fuerza constante, que es la respuesta, ejemplo. Un ejemplo son las olas o también el goteo, etcétera. Y son teorías. Ya acá otro tipo de teorías que esto sí preguntó en el examen. En el examen práctico preguntó esto, así que por eso lo estoy poniendo acá. La diferencia entre un fluido newtoniano, no me sale la palabra, y fluido no newtoniano. ¿Qué son? El newtoniano, no me sale, es aquel que mantiene una viscosidad constante. O sea que la viscosidad no varía. Resumen, no varía la viscosidad. Acá le ponen. No varía la viscosidad. Y acá un poco vería que la subsistencia del fluido solo depende de la temperatura y la presión. Que eso cambia, obviamente, a mayor temperatura o cuando hierve. Pero un fluido no newtoniano es una viscosidad variable que cambia directamente a la función de la tensión o la fuerza. No sé si han visto videos ustedes. En TikTok varias veces un video de que juntan maicena con agua y se queda así, esta masita de acá. Eso salió en TikTok, sale en todos lados. Es un experimento que hacen. ¿Y eso qué es? Una viscosidad variable. ¿Por qué? A la fuerza que se le aplica. ¿Qué ejemplos preguntaron en el examen? Acá están. En la sangre, la saliva, la mucosa y el líquido sinovial. A ver, pregunta, ¿qué es el líquido sinovial? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién me dice? Es el líquido que está entre las articulaciones. Sí, muy bien. Es el líquido que está entre las circulaciones. Es lo que lubrica. Por ejemplo, lo que ustedes suenan, que no sé si alguno se saca los famosos conejos, o no se saca justamente es las burbujas que están en ese líquido sinovial. Prácticamente es burbujas que están dentro. Y eso es lo que suena. Por ejemplo, no sé, ahorita me suena. No sé si se escuchó. Así. Ya. Ese es el líquido sinovial. Y las burbujas. Y pensarán, a largo plazo esto me hará daño. Sí. Y en ciencia cierta no está confirmado que eso cause, no sé, la artrosis, por ejemplo. Pero lo único que hace es reventar burbujas. Es lo que suena. Y cuando pasa cierto tiempo, se vuelven a crear estas burbujas. Y se le pueden hacer. No está confirmado eso que genera artrosis, así. No, tampoco sabría decirles. Tampoco le digo que lo hagan, no sé. No me responsabilizo. Listo. Tenemos acá, ahora sí, la primera definición. El caudal. Es la medida fundamental que describe el movimiento de un fluido siendo matemáticamente la base del fluido. Ya, muchas palabras. Acá tenemos varios tipos de caudal, que creo que ya les enseñaron mucho. Uno de ellos les enseñaron el tema de física en preuniversitario, pues. Muy bien, ¿qué tenemos? El caudal de la masa. Acá se define con esta formulita. Vamos a ver acá. Otro color. El caudal, vamos a apretar con la letra Q, es igual a la masa sobre el tiempo. La masa en qué unidad está en kilogramos. Y el tiempo en segundos. O sea, ¿cuál va a ser su unidad? Es kilogramos por segundo. Ese sería uno de ellos. Luego tenemos otro tipo de caudal. Tenemos el caudal del volumen. Acá, como soy un nombre, se va a hacer ahora el volumen sobre el tiempo. Esto puede estar presentado por dos maneras. Uno que puede ser volumen en litros por segundo o también puede estar por metros cúbicos por segundo. Ya ustedes saben la conversión. A ver, ¿quién me dice un metro cúbico cuántos litros equivale? ¿A quién me dice? 1000 1000. litros, muy bien. Ya está. Ya saben la conversión. Y acá hay una pregunta, dice. Si por el conducto principal de una ventilación hospitalaria se mide que 30 metros cúbicos, dando ese dato, ¿dónde está mi acá? Tiene que un volumen de 30 metros cúbicos. Ya está. ¿Qué nos dice? De aire en un periodo de 5 minutos. Vamos a poner acá 5 minutos. Tiempo 5 minutos. Que lo voy a pasar segundos, va a ser 300 segundos. Ya está. Y tenemos la densidad, dice. ¿Qué nos piden? Vamos a ver. La suma de densidad del aire es 1,2. Vamos a poner acá.
kilogramo por metro cúbico. Ya. En este caso, podemos hacer tanto el volumen, o el caudal de la masa, como el caudal del volumen. Por eso está la densidad. Si yo quiero el caudal del volumen, que sería lo más fácil de hacer, simplemente divido el volumen 30 sobre el tiempo, que es 300 segundos. Y ahí te va a salir 0,1. Ese sería para allá el caudal de quién, de la masa. No, el volumen, que ya estamos en volumen. Metros cúbicos por segundo. Pero si yo quiero el caudal de la masa, también puedo allá, uso la densidad, pues no. Densidad, peso sobre volumen. Yo qué quiero, masa. Entonces tu densidad va a ser tu densidad por volumen. Aplico mi fórmula. Densidad es 1,2 por 30. Los unidades está correcta, metro cúbico, metro cúbico. Me va a salir en kilogramos. Eso va a salir 1,2, 3,6, 36, mejor dicho. 36 kilogramos y aplico lo mismo. Mi caudal va a ser 36 sobre 300. Y ahí tengo el caudal de la masa. Vamos a calcular. 36 sobre 300. Listo, 0,12 kilogramos por segundo. Ya está. Ahí están las dos maneras. Esta pregunta me ha preguntado el caudal del volumen. Esa de acá preguntó. Una pregunta decía que un paciente tenía, que poliúrico tenía la orina en tal tiempo periodo, ahí el caudal. Ha sido una pregunta de examen. Y tenemos por último el caudal volumétrico, que es muy diferente al caudal del volumen. ¿Por qué? Vamos a ver. Acá está mi color. El caudal volumétrico ya es lo que ustedes conocen como en hidrostática, que vieron el tema. No, esto es hidrodinámica. Es el caudal, es la velocidad por el área. El área tiene que estar en metros cúbicos y la velocidad en metros por segundo. Ya está. Eso es lo que vieron en tema de física. ¿Quién se acuerda? Física. Universitario. ¿Quién se acuerda? O ya se olvidaron. ¿Quién se acuerda? Uno nomás. Lo demás, está bien, es fácil. Ahí Rodrigo, también Rodrigo dice, ya listo. Dice, una enfermera administra una solución salina a un paciente a través de un catéter intravenoso. Sabiendo que el catéter tiene un diámetro de 0,8 milímetros, voy a poner 0,8 milímetros, y la solución fluye a una velocidad de ¿cuánto? Dice de 4 centímetros por segundo. Ahí el caudal. Obviamente volumétrico, ¿no? Muy bien, el radio va a ser 0,4 milímetros. Yo quiero el radio, no quiero el, ¿cómo se llama? Este diámetro. Aunque de forma también con el diámetro, pero voy a usar el de la fórmula normal. Listo, vamos a transformar. Ya ustedes saben, sistemas direccionales, 4 centímetros por segundo. Quiero pasarlo a metro por segundo. O sea, un centímetro, bueno, un metro equivale a 100 centímetros. Ya está. Chau, chau. Me va a quedar 0,04. 0,04 metros por segundo. Y el radio, que también está en milímetros, lo paso, sería el radio 0,4 por 10 a la menos 3 metros. Y ahora aplico mi formulita para allá el área. Pi por radio al cuadrado. Entonces, mi área va a ser pi, el radio va a ser 0,4 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Ya está. Hallo acá mi área. 3,14 por 0,4 por 10 a la menos 3. 3 al cuadrado. Listo. Me confirman, me sale 5,024 por 10 a la menos 7. Me confirman, a ver, yo también me equivocaba operando. Y teniendo ya la velocidad y teniendo el área, ya así puedo aplicar mi caudal. 0,04 por 5,024 por 10 a la menos 7. Aplico mi caudal, voy a tener acá, por 0,04. Va a salir 2 aproximadamente por 10 a la menos 8.
Listo. Así en sí aplicas tu caudal. ¿Te puede venir eso? Sí, he venido. Todo esto en base al examen del 2023-2024. Ya listo. Sigamos. Acá te decía la plancha. Miren. La diálisis es un proceso artificial mediante el cual se extraen productos de desecho y de exceso de agua del organismo. En el rango normal se tiene que 2.500 mililitros, es el volumen, por día, dicen. ¿Cuál es el caudal que se produce en 15 días ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mi caudal. Listo, dice. Dice, 2.500 mililitros por un día, dice. Pero yo, ¿cuánto quiero? En 15 días. Entonces lo transformo a 15, por ejemplo. 2.500 mililitros en un día. ¿Cuánto voy a tener en 15 días? Ya publico mi VL3 simple. X, yo opero. X es igual 2.500 por 15 entre 1. 1 como ninguno. 37.500. Muy bien, gracias. 37.500. Y luego tengo el caudal. El volumen, y ya está, 37.500 sobre el tiempo. Obviamente el tiempo tiene que estar en segundos. Como son 15 días, va a ser 15 por 24, yo tengo en horas, y esos 24 por 3.600 para tener en segundos. Está operando esto, me va a salir, vamos a operar, mi calculadora, 37.500 entre 15 por 24 por 3.600. Me va a salir 0,028. Bueno, 0,029, donde ya está. Esto en qué unidades, en milímetros por segundo. Así que si lo quiero transformar, habrá, por así decirlo, a unidades decimales, va a ser 2,9 por 10 a la menos 2 milímetros por segundo. Si lo quiero transformar a litros, lo mismo. Por 10 a la menos 3 va a salir 2,9 por 10 a la menos 5 litros por segundo. Así de varias maneras te puede salir. Listo. Hasta acá con caudal, ¿entendieron, chicos? ¿O tiene una pregunta? ¿Una pregunta? Todo bien, dice. Muy bien, entonces voy a hacer una pregunta yo, a ver. Mm, vamos a ver. ¿Qué podría preguntar? Me voy a dejar después. La presión hidrostática, dice. Es la fuerza por unidad por el área ejercida. Ya listo. Es, por ejemplo, una fuerza que se aplica en un área. Ese es el tema de física. Y ustedes dirán, es un tema fácil. Pero no, ha venido el examen. Acá está, miren. Acá le puse la pregunta. Acá está. Acá miren. La fuerza que ejerce el agua sobre los tímpanos cuando sumergimos 15 metros. Acá está. Todo esto es pregunta. Todo preguntado. Vamos a ver, miren. ¿Qué fórmulas se utilizan? Ah, ¿por qué 24? Ah, porque esto está en días. Yo que quiero transformarlo en segundos. Por 24 para transformarlo en horas y por 3.600 para transformarlo en segundos. Ajá, exacto. Si te hablan de un área en específico, el caudal volumétrico es en un área, en un tubo práctico, normalmente. Mientras que el caudal volumétrico ya es la cantidad de tiempo, que son diferentes los dos. Por eso es la diferencia. Te pueden pedir caudal volumétrico, te pueden pedir caudal de volumen. Listo. Y listo. Vamos a poner acá la formulita. Acá va a ser la presión hidrostática, que seguro la conocen ya. Aquí me la dice, a ver, la presión hidrostática. Densidad por gravedad por altura. Muy bien, la densidad por la gravedad por altura.
y tenemos la presión absoluta, que obviamente es la presión total. O sea, la presión total es igual a la presión en atmósferas más la presión hidrostática. O sea, lo que hemos hallado acá. Ya está. Aplicamos un ejercicio, miren. Un buzo de rescate se encuentra en aguas tranquilas. La densidad del mar en esa zona es aproximadamente, acá voy a poner, la densidad es de 1025 kilogramos por metro cúbico. Ya está. Si el buzo desciende a una profundidad de 25 metros, tengo una profundidad, o la altura en sí, determina la presión absoluta que actúa sobre su cuerpo en esa profundidad. Considere que la gravedad, obviamente 9,81, y la presión atmosférica, ¿cómo se llama este? 101.325 pascales. Ya está. Vamos allá. Empecemos hallando la presión hidrostática, que es la densidad, 1025, por gravedad, 9,81, por altura. 25. La presión hidrostática va a ser igual 1025 por 9,81 por 25. Me va a salir 251.381,25. Ya está. Eso va a ser la presión hidrostática. ¿Y qué unidades? Pascales. Y luego ahora para ya la presión absoluta, o sea, la presión total, va a ser la suma de los dos. Presión hidrostática más presión, ¿cómo se llama este? Atmosférica. La presión va a ser igual. Presión hidrostática. ¿Cómo le pasa a kilopascal? A ver. 251,38 kilopascales. ¿Puedo poner acá? 0,38 kilopascal. Más la presión atmosférica va a ser 100,1,33, redondeando, kilopascales también. Acá está. Kilopascal. Sumamos. 251,38 más 101,33. Va a salir 352,71 kilopascal. Ya, esta respuesta. Como ven, no son preguntas complicadas, porque así viene el examen. No es complicado. Como dije, temas complicados no hay, no existen. ¿Qué hay? Perdona que no estudia. Obviamente cada uno será complicado más que otro, por eso se tiene que practicar. Ya, ahora sí, llegamos al tema de muchos. Oh, no, ese aún falta. Acá está el tema, aún falta. Tenemos la ecuación de continuidad. Esta ecuación, lo que usamos, el caudal volumétrico. Miren. O sea que el caudal, en resumen, caudal 1 es igual a caudal 2. ¿Y cómo se ve? Velocidad por el área 1 es igual a la velocidad 2 por el área 2. Listo. Aplicamos. Ejemplo. Tenemos como un tubo, por ejemplo. ¿Y qué pasa en ese tubo? Acá hay un área más grande. Yo quiero comparar dos puntos. Por ejemplo, acá es el punto A y acá va a ser el punto B. ¿Qué te dice? Que el caudal de esta zona de acá, el caudal de acá, es el mismo que el caudal de acá. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque es una relación inversamente proporcional entre ¿quién? La velocidad y el área. Y acá pregunta, miren. La sangre circula desde la aorta abdominal que tiene un diámetro, vamos a poner acá, la aorta abdominal. Esta aorta abdominal, ¿qué diámetro tiene? Tiene diámetro de 15 milímetros. Que obviamente va a ser 7,5, vamos a pasarlo, milímetros. Y esto pasa también a 7,5 por 10 a la menos 3 metros. Ya está. Si yo quiero hallar el área, lo mismo. Pi por radio al cuadrado. Radio que es 7,5 por 10 a la menos 3.
al cuadrado. 7,5 por 10 a la menos 3 al cuadrado por 3,14. Me salió 1,76. Bueno, 77 redondeando, podéis a la menos 4. Ya. Primero, tenemos el área. ¿No dice la velocidad? Sí. Dice que la velocidad es 8 centímetros por segundo. Pero yo no quiero centímetros, yo quiero metros. O sea, va a ser nueva velocidad. Tenemos 8 por 10 a la menos 2 metros por segundo. Listo, ya hallamos el diámetro de la que llega el radio, mejor dicho, el área que diga, y la velocidad de la órbita abdominal. Y tenemos la arteria principal, se modifica en una arteria periférica, que es más pequeña, obviamente. A ver, ¿alguien me dice el nombre de una arteria? A ver, ejemplo, en el antebrazo. ¿Qué arterias tenemos? ¿A quién me conoce? Una arteria del brazo, cualquiera. ¿Alguien conoce una arteria? Yo lo del brazo, no lo de la aorta, la pulmonar, no. ¿Alguien conoce o no? Radial, muy bien. Radial, una arteria es la radial. Otra, la cubital. Todo ello. La humeral también, que pasa del húmero. Todo eso va a caber en anatomía, no se preocupen. Ahí el tema que más conocen, más domina es lo del profesor Sael. Él domina más ese tema. Listo. Ya, ¿qué tenemos acá? Nos dice que es de 4 milímetros. Ya, 4 milímetros, lo quieren ver, va a ser 2 milímetros, y lo pasa a metros, que va a ser 2 por 10 a la menos 3. Hallo el área, pi por 2 por 10 a la menos 3 al cuadrado. 2 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Listo, y todo esto me salió, vamos a ver, 4 por 10 a la menos 6. Ah, no, pero falta el 3,14 por 3,14. Ahora sí, me sale 1,2 por 10 a la menos 5. 1,26 por 10 a la menos 5. Ya está. ¿Qué nos piden? La velocidad. Ya listo. Ya tenemos los datos, entonces, ¿qué hacemos? Caudal 1, caudal 2. Caudal 1 es igual al caudal 2. Velocidad de la arteria abdominal. ¿Qué nos dice? 1,77 por 10 a la menos 4 por el área. Lo que la velocidad que es 8 por 10 a la menos 2. Es igual al área de la arteria periférica, 1,26 por 10 a la menos 5. Todo esto por X. X. Está operando, ya sé ahí cada uno opera, 1,77 por 10 a la menos 4 por 8 por 10 a la menos 2 entre 1,26 por 10 a la menos 5. Me sale 1,12 por 10 a la menos 10. Ahora vamos a ver bien. Ahora sí me sale bien, creo. 8,91 a 42 por 10 a la menos 5. Ya está. Listo, y así se resuelve una pregunta. ¿Qué combina? Sistema de vías internacionales. ¿Con qué? Sistema de vías internacionales, ¿con qué se combina? Con, por ejemplo, caudal. Listo, hasta acá tiene una pregunta, una duda. Todo aquí. Todo bien, todo bien. Listo, vamos a ver. Vamos a seguir entonces.
Ya está. Ahora vamos a ir con el tema de muchos. La ecuación de Bernoulli. Que no está complicada. Pero ¿qué pasa? Por así decirlo, hay personas que no conocen la ecuación, por así decirlo, de mecánica. Lo que hemos visto en la mecánica. ¿Cuál? Por ejemplo, perdón, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, masa por gravedad por altura. Es lo mismo. Pero que en vez de masa, ¿qué vas a poner? En vez de masa, tú vas a poner densidad. Y de ahí sale la formulita. Miren, así. Presión 1 es igual, como que ya, más, por ejemplo, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Así pones normal. Más masa por gravedad por altura. Es igual, presión 2, lo mismo, pone lo mismo. Un medio de la masa por velocidad al cuadrado, más, ¿cómo se masa por gravedad por altura? Ya está. Pero ¿qué pasa acá? Acá ya no se va a poner masa, como dije, vas a poner ahora densidad. Densidad, densidad, densidad y densidad. Ya no pones la masa ya. Ahora acá, ¿qué pones? Ahora vas a poner la densidad. Listo. ¿Hasta ahí todo bien? Para la formulita. No es difícil la fórmula, solo acuérdate de tus conceptos de energía, todo ello, y ahí te va a salir. ¿Hasta ahí todo bien? Chicos, ¿me confirma? Todo bien, listo. Ya está. Y acá se ve la formulita, hombre. ¿Por qué? Porque acá, de esta formulita de acá, nos sale el teorema de Torricelli, que eso sí viene de examen. O sea, esto vino creo una vez nomás. Y acá el teorema de Torricelli sí vino. ¿Cuál es el teorema de Torricelli? Si estamos a una cierta altura, teniendo una superficie grande, como eso se considera grande y esto tan pequeño, porque es pequeñísimo, la diferencia entre los diámetros, ¿qué va a pasar? Que eso se considera prácticamente cero. Y como se considera cero, en la formulita descartas. Y al descartar, te vas a generar esta formulita de acá. A poner acá. Que la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por altura. Ahí te va a salir eso. Listo. Esas son todas las formulitas. Como digo, el tema no es complejo. Simplemente son preguntas así pues sí, academia. Me atrevo a decir academia. Por ejemplo, esto es pregunta de la base 25, esta es pregunta de Miriam. Esta ha sido pregunta, ese examen de Miriam. Dice, se tiene un flujo de agua a través de un tubo que cambia de dimensiones en un punto, dice. La sección 1 del tubo tiene 20 milímetros. Vamos a poner acá sección 1. Voy a poner mis datos acá. La 1 y la 2. Dice que la sección 1 tiene 20 milímetros de diámetro. O sea, tiene un diámetro de 20 milímetros. La presión en ese punto la presión corresponde a 540 kilopascal. Y la velocidad con que fluye es 5 metros por segundo. Ya está. La sección 2 mide 40 milímetros. Ya, 40 milímetros. Y se eleva a 6 metros. O sea, ¿qué me está diciendo? Que estábamos acá en un punto. Y el otro punto, que va a ser más grande porque mide 40, es el doble, dice que se ubica a 6 metros 6 metros de nivel de referencia. O sea que acá se ubica a 6 metros. Ya está. Dice, tengo una altura de 6 metros. ¿Qué más dice? Y nos pide calcular esa velocidad. Nos pide calcular esta velocidad. Y también nos pide calcular la presión 2. Muy bien. A ver, pregunta. ¿Qué hago primero? A ver. ¿Quién me dice qué hago? ¿Aplico Bernoulli de frente? ¿Otra fórmula? ¿Qué hago primero? Hay la velocidad. ¿Y cómo hay la velocidad? ¿Con qué fórmula? Ya, Continuidad.
Aparte de la conversión, obviamente. Aparte de la conversión, vamos a hacer continuidad. Muy bien. Vamos a hacer la ecuación de continuidad. Vamos a hacer el caudal. Caudal 1 es igual a caudal 2. También se cumple. Ya, vamos a hacer la densidad. Miren. Yo quiero el radio. El radio va a ser 10 milímetros. El radio, metros, va a ser 10 por 10 a la menos 3 metros. Acá es lo mismo acá. El radio va a ser 20 milímetros. Y va a ser 20 por 10 a la menos 3 metros. Ya está. Listo. Después hay el área. Vamos a ir al área de cada uno. El área 1 pi por radio al cuadrado. Entonces va a ser pi por 10 a la menos 3 al cuadrado. Listo, vamos a ver. 3,14 por 10 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Listo. Me va a salir 3,14. Vamos a poner acá. ¿Qué puedo hacer esto? Antes, me aplica todo esto. A ver, mira, puedo hacer esto, miren. Caudal 1, o sea, va a ser velocidad por el área 1 es igual a velocidad por el área 2. Velocidad, acá tengo 5 metros por segundo. El área, va a ser pi por v al cuadrado, obviamente. Lo mismo, velocidad 2, es lo que quiero ya, este va a ser mi x. Por pi por v al cuadrado del otro. Bien, ¿qué puedo hacer acá? Chau pi, chau pi. Me quité el pi de encima. ¿Qué tengo radio? 5 por el radio. ¿Cuánto es? 10 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Es igual acá x. El radio va a ser 20 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Esto ya me quité pi de encima ya. ¿Para qué hago? Pero acá hacer 5 por 10 al cuadrado por 10 a la menos 6 sobre 20 al cuadrado por 10 a la menos 3, o sea, 10 por 2, 10 a la menos 6. Eso va a ser igual a x. Ya está. Chau, chau. Y me queda 10 al cuadrado sobre 20 al cuadrado. O sea, va a ser 5 por 100 sobre 400. Chau, 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 chau. Me queda 5 entre 4, eso va a ser igual a... Vamos a ver. 1,25. Ya está. Ya hay mi velocidad. Así también puedes hacer. O también puedes hacer como acá he hecho acá. O sea, ahí el área de cada uno. Pero también puedes hacer de esta manera. Ya está. Creo que no alcanza espacio. Vamos a ver otro quita. Vamos a ver acá. Dividir. Ya está. Listo. Hasta acá esta primera parte, ¿todo bien? ¿O tiene una pregunta? Todo bien. Listo. Me confirman porque también estoy equivocado operando. Así que también operen conmigo. Le puedo equivocar operando y hay otra canción. Listo. Siguiente. Ahora aplicamos, porque yo quiero, la presión 2. ¿Aplicamos qué? Bernoulli. Listo, lo mismo. Presión 1. Yo hago así. Masa, gravedad por altura, más un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Es igual. Presión 2. Masa por gravedad por altura, más un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Pero en vez de masa, densidad, densidad, densidad y densidad. Listo, ya está. ¿Qué hago? Esta es la sección 1 y esta es la sección 2. Dígame, usando este nivel de referencia, ¿la sección 1 tiene altura o no? No tiene. Chau. Se descartado. Entonces, ¿qué me va a quedar? Presión 1 es más un medio de la densidad por velocidad al cuadrado. Ya casi tiene altura. Así que normal de que así. Presión 2, densidad por gravedad por altura, más un medio de la densidad por velocidad al cuadrado. Ya está.
A ver, ¿ahora qué hago? Dígame, ¿de qué estamos hablando? De agua. ¿Cuánto es la densidad del agua? Si estamos trabajando en metros. ¿Cuál es la densidad del agua? 1000, obviamente. Muy bien. Listo, ya está. 1000. Entonces, ahora sí, aplicamos. Reemplazamos datos. Presión 1, ¿cuánto era? 540 kilopascal. Más un medio de la densidad 1000 por la velocidad al cuadrado. Que era 5. Porque el primero no tiene altura. Como no tiene altura, pues se elimina. O sea, es cero. Y como es cero, prácticamente no existe. Por eso se elimina. Mientras que el otro sí tiene 6 metros, porque dice que se eleva. Listo. Velocidad dice que es 5. 5 al cuadrado. Esto es igual a la presión 2, que es lo que quiero hallar. Voy a otro color. Más la densidad 1000 por la gravedad 9,81 por la altura que es 6. Más un medio de 1000 por la velocidad que hemos hallado 1,25 al cuadrado. Ya está. Acá operamos con calma, porque acá también nos podemos equivocar operando. Empecemos. Acá al principio va a ser 500 por 5 al cuadrado. Acá te da 12.500. Y acá te da presión 2. A ver, va a ser 1000 por 9,81 por 6. Acá 58.860. Y acá va a ser 500 por 1,25 al cuadrado. 781,25. Ahora pongo la presión 1. Voy a poner acá presión 1 por mientras. Presión 1 y acá la presión 2. Ya está. Sumamos y operamos. Acá va a ser, vamos a sumar 781,25 más 58,860. Ah, pero eso, dividí. Más. 59 va a ser 59.641,25. ¿Ya está? Y acá 12.500. Listo, solo pasamos a restar. Menos 12.500. Me va a salir 47.141,25. Ya está. Y esto es igual a la presión 1. Y esto más la presión 2. Pero ya sé cuánto vale la presión 1. ¿Cuánto vale? Me dice 540 kilopascal. Muy bien, puedo trabajar tanto como en pascales o como en pascales. Como esto está en pascal, yo le voy a pasar a kilopascal. Va a ser 47,121. Ahora sí ve kilopascal. Ya está. Ya lo pasamos. Y acá hace 540, dice. De 540. Más la presión 2. Ya esto pasa a restar. 540 menos 47,121. Así, 492,87. Bueno, 88, me lo entiendo. O ponemos 879 ya. Kilopascal. Ah, no, espera. Sí, pues está bien. Ya, 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 no dije nada, no dije nada. Listo. Y esto va a ser la presión 2. Ya está. Y así hemos hallado ya la presión 2. Obviamente, usted tiene que hacerlo con calma. ¿Por qué? Por ejemplo, acá ya se pasa por paso, pero
Si fuera un poco más experto, sí, por ejemplo, yo hubiera operado todo esto de frente, hubiera operado todo esto de frente y hubiera estado. Un momento, por favor. Disculpen, ahora sí. Hubiera operado todo eso de frente y hubiera estado. Pero lo hice con calma. ¿Por qué? Porque también puede equivocar y al equivocarse también está una respuesta errónea y eso te descuenta puntos. Ten en cuenta eso. Y ten en cuenta, creo que Justina no consideró procedimiento, si no mal me acuerdo. Porque hubo un problema con la base 25 diciendo de que no consideraba procedimiento. O sea, si estaba mal, obviamente. O sea, si decía un parte de procedimiento, pero tu respuesta estaba mal, te consideraba algo, pues, ¿no? Ahora no sé. Creo que la base 25 dijo de que había un problema con eso. Y que al final no le consideró. Ya, pero son problemas que obviamente sus delegados tienen que gestionar y coordinar. Por algo tienen delegados. ¿Hay delegados presentes acá? Delegados presentes. Hay uno, dice. Ya, listo. Ese acabará, ya. Listo, y acá. El último problema, ya. Ahí hay Jean-Pierre también. Un problema, dice ya. Dice, un sistema de ingeniero de filtración, dice. Hay un pequeño edificio de exactamente 0,45 por debajo de la superficie libre de líquido. O sea que esto se ubica a 0,45. Ya está. Por debajo de la superficie de líquido. Si se asume que el nivel de líquido permanece constante, obviamente la palabra para usar el principio de Bernoulli, el principio de Torricelli, porque el diámetro del edificio es muy pequeño en comparación con la parte superior. Muy bien. Esa es la que le dije. Como este es muy grande y este es muy pequeño, este casi se considera cero. Y como se considera cero, se aplica el norma de Torricelli. Dice, ¿con qué velocidad horizontal saldrá el chorro de líquido por el edificio? Voy a aplicar nuestra formulita. La raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por altura. Listo. 2 veces la gravedad. A ver. La gravedad 9,81 por altura. 0,45. Ya está. Aplicamos. Mira, el problema tan fácil y te equivocas al operar, ya fuiste. Por 0,45. Ya está, te va a salir de 2,97. Velocidad 2,97 por segundo. Metros por segundo. Por segundo. Ya está. Es tu respuesta. Así sencillo. Un problema tan simple y te puedes equivocar. Listo. A ver, David, ¿tienes pregunta? Ah, ya, pero el tanque tiene que estar abierto, ¿no? Para que se cumpla. Si está cerrado, Ajá, no sí. cumpliría. Es un dibujo, sí, es un dibujo referencial, obviamente. Ah, ya, ya. Ok, pues. Es un dibujo referencial nomás, para que entiendan. Listo. Ya está. Eso es prácticamente todo. ¿Por qué? Porque todo eso son preguntas que ya hemos visto mismas. Son preguntas que se han preguntado en examen de la base 23, si no me equivoco. Base 23 preguntaron esto, mire, dice. Es el mismo proceso de dice lo mismo es. Obviamente 15 días, ya hicimos este ya. Este no creo que no hicimos, mire. ¿Qué fuerza ejerce el agua sobre nuestros tímpanos cuando sumergimos a 15 metros de profundidad? Nos piden la fuerza. A ver, ¿cómo la fuerza? La presión, ¿a qué es igual? En Fuerza relación con la sobre. fuerza. Pues sobre área, muy bien. No dice, estamos a una profundidad de 15 metros. Muy bien, acá usamos la otra presión. Densidad por gravedad por altura. Ya está, vamos allá. Densidad, como es el agua, obviamente, si estamos en metros, 1000, listo. Gravedad, 9,81. Altura, 15. Ya está, ya tengo mi presión. 1000 por 9,81 por 15. Entonces sería 147, 150 kilopascal. No, kilopascal, no, pascal. Si lo quiero pasar a kilopascal, ya saben cómo hacerlo. 147,15 kilopascal, ya está. Y ahora sí aplico mi presión, fuerza sobre área. Yo tengo la presión, ¿qué quiero? La fuerza. Obviamente esto está medido en metros. Yo como tengo centímetros cúbicos, ¿qué tengo que hacerlo? Pasarlo a metros. O viceversa, pasarlo a estos centímetros. Pero vamos a dejar pasar metros. Listo, vamos a hacer el área. De que es 3 centímetros cúbicos. Muy bien, voy a pasar 3 centímetros cúbicos a metros. Listo. Un metro equivale a 100 centímetros. Listo. Si es un metro al cuadrado, voy a hacer 3
centímetros cúbicos, 100 al cubo, metro cúbico, y ya está. Chau, chau, y te va a quedar 3 sobre 100 al cuadrado. Al cuadrado. Metros cúbicos. Operamos esto. 3 entre 100 al cuadrado. Entonces, 3 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Con esto ya puedo hallar mi fuerza, pues. Acá usa Pascal. Listo. Presión, 147, 150 por el área. Por 3 por 10 a menos 4. Por 147, 150. Entonces mi fuerza va a salir 44 con más 145. ¿Qué unidades? Newtons. Listo, ya está. Problema de examen, resuelto de manera sencilla. Yo no te miento, ese es el examen. ¿Y saben de qué examen es? Es de teoría. Este examen de teoría. No es examen práctico. No sé si le han dicho a ustedes que... ¿Qué tienen por teoría ustedes? Por cosas teóricos así. Miren, teoría se refiere a la parte teórica. O sea, lo que ven en teoría, los martes creo, ¿no? Eso se refiere a teoría. En teoría también ven problemas. Y como ven problemas, esos problemas también vienen en teoría. ¿Y qué significa parte práctica? La parte práctica significa lo que viene en el laboratorio. Todo lo que viene en el laboratorio, o sea, todo lo que viene en su laboratorio es la parte práctica. Por eso no se confundan, porque hubo problemas con eso. Pero acuérdense, la teoría significa lo que ven en teoría. Y la práctica significa lo que ven en el laboratorio. O sea, el laboratorio te pueden, en el examen práctico, ¿te pueden preguntar conceptos? Sí, te pueden preguntar. ¿Por qué? Porque es laboratorio. Es prácticamente la misma, solo que el laboratorio tú ves lo que viste en el laboratorio. Ejemplo, termoquímica, viste la operación para allá, la entalpía experimental. Obviamente eso es aplicado en el examen, pero también has visto otros procesos, y que esos procesos que también tienes que definir el examen. Proceso espontáneo, no espontáneo, está en equilibrio, etcétera. Y esto ha sido pregunta. Determine qué tipo de proceso es, espontáneo o no espontáneo. Entonces pregunta. También vienen preguntas teóricas en el examen práctico. Y también vienen preguntas prácticas en el examen teórico. Así que no se crean. Y eso lo van a ver en química. En química van a venir preguntas teóricas en el examen práctico. Y viceversa. Preguntas prácticas en el examen teórico. Y acá les voy a mostrar cuando termine. Y acá otro ejercicio del buzo, miren. ¿Cuál es la presión que soporta un buzo sumergido a 20 metros? Y acá no da presión. La misma pregunta. Vamos allá. Presión hidrostática. Densidad. Estamos hablando de agua. Del mar, dice. Acá no da la densidad del mar ya. 1025. Pero acuérdense, esto tengo que transformarlo a metros cúbicos. A ver. 1,025 kilogramos por litro. ¿Cuánto equivale un litro a metro cúbico? ¿Alguien se acuerda? Un litro a metro cúbico. ¿Ah, chicos? ¿Un litro a metro cúbico? No, no es 1000. Ahí sí. No es 1000. Y esa es la menos 3. 10 a la menos 3. Muy bien. Un metro cúbico equivale a 1000 litros, pero un litro equivale a 0,001 metros cúbicos. Entonces acá abrimos. Voy a poner un litro equivale a 1000 metros cúbicos. Ok, ya. Acá. Un metro cúbico equivale a 1000 litros. Litro con litro se va y te va a quedar 1025. Ya está. 1025 kilogramos metro cúbico. Ya está. Ahora sí usamos. Presión hidrostática. 1025, 9,81, gravedad por altura. Dice que está a 25. Ya está. 1025 por 9,81 por 25. Entonces hay que la presión hidrostática va a ser 2, bueno, 251.381,25 pascales. ¿Qué nos piden? La presión que soporta un buzo, o sea, la presión total. Nosotros sumamos los dos, pues, ¿no? Presión total, la presión absoluta, 251,
381,25 más 101,325, la presión atmosférica. Sumamos 101,325 y va a salir que la presión total va a ser 352.706,25 pascales. Si lo quieren kilopascal, lo paso 352,7, no, 1 kilopascal. Ya está. Ese es tu problema resuelto. Miren, lo voy a mostrar. Ya acabamos con esto. Miren, mostrar acá. Acá lo tengo, en primer lugar. Para buscarlo, vamos a buscarlo. Acá está, acá está, acá está, acá está. Bien, vamos a mostrarles. Vamos a compartirles. Presentar ahora. ¿Lo pueden ver? Listo, miren. Este es el primer examen de teoría de ciencia de naturaleza. Obviamente ahora se llama biofísica, pues no. Antes se llamaba ciencia de naturaleza 2. Ahora se llama biofísica. Listo, miren. Es el examen teórico, teoría. Preguntas teóricas, ejemplo, procesos biomecánicos, la biomecánica, fluidos, acá la bilis, el sudor, la sangre, los mocos, ustedes lo vieron en teoría ya. Y acá, pregunta, miren, ejercicio, caudal, en teoría. La diálisis, teoría. Otro problema, en teoría. Presión, teoría. Más problemas, teoría. Este es el preciso de Graham. Con la ley de Graham se resuelve esto. Eso es lo del segundo y ya lo ven. Acá, pregunta teórica ya. Una pregunta teórica, te dan un gráfico, te piden ahí la comparación, etcétera. Equilibrio mecánico, térmico, difusivo de fase, equilibrio, relacionada. Pregúntate para resolver, otra pregunta para resolver. Otra pregunta para resolver. Otra pregunta para resolver. Ya, pregunta teórica, ya. Otra pregunta para resolver, otra pregunta para resolver. Otra pregunta, otra, y así, y así, y así. Y es teoría, es teoría. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta? Teoría, lo que ven en la teoría. Práctica, lo que ven en el laboratorio. Así que no se prenda si viene pregunta teórica. Aunque creo, no sé si para su buena suerte, que le han cambiado eso, porque que los últimos exámenes ahora sí han puesto preguntas de teoría en teoría, pues, ¿no? Y preguntas prácticas en práctica. Creo, no sé. Pero yo les adelanto eso. Listo. El siguiente tema es osmosis. Y yo creo que no va a tomar pH. ¿Por qué? Porque la van a ver en química también lo van a ver. O sea que no creo que lo tome. No creo. Pero si viene, obviamente lo vas a tocar ya con coordinación del coordinador. Listo, chicos. Preguntas hasta acá. Tiene una pregunta. Cualquier externa también del tema. Pueden preguntar, no sé, forma de estudio, laboratorio, etcétera. Profe, ¿cuántas preguntas vienen en examen teórico y práctico? Depende. Por ejemplo, ahora vienen 12, de 12 a 20. En teoría vienen 20, creo. Y en práctico vienen 12 generalmente. 12, 15, 10. En el último de la 24 preguntaron 10. En la 25 preguntaron 2. 12, pues, 12. Puede ser de 10 a 12, este rango. 10, 12, 15. En teoría sí vienen 20 preguntas teóricas. Listo. ¿Tienen otra pregunta? Cualquiera. Del examen, o sea, cualquier pregunta. ¿Ninguna, chicos? Listo, entonces. Cualquier cosa me dicen por mi interno. Yo estoy resolviendo preguntas, le estoy mandando a sus compañeros preguntas que me quieren que resuelva. No me lo resuelvo. Listo, ahora sí lo dejo con su coordinador y yo me despido. A ver, vamos a ver si está ahí. Ya se durmió seguro. ¿Ya vieron? Estoy acá, estoy acá. Espérense. Ah, ya, ya, ya. Ya dice. Ah, chicos, me despido, nos vemos. Ya le dejo con su coordinador. Ya, chicos, ¿qué tal? Ay, qué chico, ¿qué tal su clase? ¿Qué tal les pareció? ¿Divertido? ¿Bien? A ver, ¿cómo está? ¿Cuánto es el examen? Depende. Ya, ¿todo bien, chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal la clase? ¿Les pareció bien? ¿Todo está bien? ¿Todo bien? A ver, voy a cortar la grabación. Tener